Ya es viernes, son las 10 de la noche y arranca la narración de Obsceno. La idea es simple: escuchar, dejarnos llevar, pensar, reflexionar. Tengan en cuenta que aquí no hay reglas, no hay pudores, solo historias que se animan a decir lo que otros callan. Así que acomódense, sirvan algo para beber y, como decimos en teatro, adelante con los faroles. Era la primavera, en ese momento en que la primavera empieza a cederle el paso al verano. Tricia, la tanguista, se restregaba contra las sábanas de su cama de puta de categoría. Era el mediodía, casi el instante justo en que la hora 11 da paso a las 12 campanadas, y Tricia ignoraba que antes de que terminasen aquellos cercanos meses de calor, ella estaría muerta, asesinada de forma indirecta por el hombre con el que se había hecho la ilusión de casarse. Caería en mitad de un chorro de sangre, de su propia sangre, en el vestíbulo de su casa, desnuda de arriba abajo, desnuda y en ayunas, con las manos crispadas sobre la enorme herida del vientre y con un asombro aún mayor que su propio dolor. Ni un lamento. Finalmente, desde el suelo recibiría la última imagen de los ojos impotentes de su hijo. Tricia, la tanguista, siempre había sido una soñadora, quizá por mor de la miseria que había padecido desde su más tierna infancia en aquel pueblecito de la provincia de Cáceres, donde se casó a los 17 años con Ramón Nonato Chovanga, el hijo mayor de una familia de inmigrantes argentinos. Ramón Nonato habría de morir poco después de iniciada la guerra civil, en mitad de una tremenda trifulca entre los republicanos locales y los camisas azules de nuevo cuño. Pero antes, Ramón Nonato le había enseñado a bailar el tango según mandan los cánones más estrictos y había dejado en su interior la simiente de un nuevo ser. Al poco de nacer, Carlito Chovanga, el hijo de Tricia, se vio obligado a emigrar a Barcelona junto con su jovencísima madre. Esta no tardó en encontrar trabajo. Bailó tango por todos los nightclubs de la parte baja de la ciudad. Durante años nadie bailaba tangos en Barcelona como ella, y los noctámbulos más viejos afirman que aún ahora nadie la ha superado. Pero los gastos del piso y del niño daban buena cuenta de todos sus ingresos, y como sea que Tricia era mucho más bella de lo que uno puede imaginarse, no tardó en hallar el modo de ganarse un sobresueldo: invitar hombres a casa. A los 3 años recién cumplidos, Carlito fue matriculado en el Colegio Nacional del Barrio, con lo que Tricia pudo entregarse con mayor dedicación a su nuevo oficio, abandonando poco a poco el exhibicionismo de los tangos. Casi puede decirse que fue un auténtico milagro de que Tricia pudiera escapar de la red mañosa de los chulos y macarras que desde siempre han dominado el mundo de la prostitución. Por fin, libre de ataduras económicas y morales, la joven muchachita campesina alcanzaba uno de sus sueños: ser independiente y vivir con holganza. Aunque, todo hay que decirlo,
Para que el milagro se produjera, fue necesaria la intervención decisiva de algunos de sus clientes más poderosos. Cardito no tardó en crecer y en aguzar el oído. Su madre le tenía dicho que mientras estaba trabajando, no debía molestarla por nada del mundo, pero el niño se preguntaba en qué demonios debía trabajar su madre, que tan a menudo se veía obligada a gemir. Hasta que una noche, después de hacer los deberes y ya que no encontró motivo alguno para importunar, con un taladro de mano fino, hizo un agujerito en la pared de la habitación que daba a la de su madre y contempló un combate de lucha libre tan feroz que, en él, los contendientes incluso tenían que despojarse de la ropa. Y su madre siempre parecía llevarlas de perder. Y los hombres, enemigos, utilizando continuamente aquella especie de garrote convertido en espada. Y Cardito, mientras orinaba, se miraba a menudo su pene y no comprendía nada de nada. Si bien es cierto que quizá no fuera el cliente más importante de Tricia, la cupletista, sí era, desde luego, el preferido. Era dulce, amable y delicado. En una palabra, podía decirse que era un amante experto. Tenía un negocio clandestino, una red de cine cochón que se extendía por toda la ciudad y que se mantenía en base al sistema de socios fijos y adictos. Cada una de las salas estaba camuflada en un piso y era regida y controlada por una persona en la que había delegado su confianza. El negocio iba viento en popa hasta el punto de que su dueño esperaba con impaciencia la muerte del dictador para aprovecharse de la apertura que sin duda se produciría y montar algo en plan profesional, como Dios manda. Vete a saber, quizá hasta una productora propia. Desde el día del agujerito, el talante natural de Cardito, ya de por sí introvertido y huraño, se acentuó. Y no comentó con nadie su descubrimiento, ya que la educación que le daban los del Colegio Nacional le hizo intuir que algo de inconfesable había en todo aquello. Pero fue justo en el momento en que la adolescencia empieza a dar pasos a la pubertad cuando advirtió, también en el colegio y del modo más natural del mundo, que eso de lo que tanto hablaban los compañeros de clase era lo mismo que él podía ver con toda comodidad por el agujerito de la pared de su cuarto. Entonces, cuando a hurtadillas, y como quien tiene un tesoro inconmensurable, le mostraban las fotos mal reproducidas de las revistas extranjeras, Cardito siempre hacía el mismo comentario. Eso puedo verlo yo todos los días en mi casa. Hasta que por fin se lo creyeron. Y entonces, el más atrevido de la clase, un muchachito pelirrojo de diminutas facciones, comisionado por el grupo de los más procaces, se le acercó un día a la hora del recreo con la intención de hacerle una proposición. Pasara lo que pasara, ellos mantendrían siempre el secreto si les dejaba compartir sus visiones eróticas, y además le darían un duro por cada 10 minutos de visionado. Lentamente, con la misma lentitud y suavidad con la que el sol empieza cada atardecer a dar paso a la noche, la tanguista, o sea, Tricia, empezaba a enamorarse de su cliente predilecto. Se trataba de un proyecto que jamás había apareado en sus sueños, pero el hombre del cine porno era tan gentil. Claro que se trataba de un hombre casado, como casi todos los hombres interesantes, pero nunca se sabe. Si Franco se moría, y no podía tardar muchos años en hacerlo, incluso podía permitir que la gente se divorciara. Y Tricia, para quien por amor de su educación los conceptos de amor y matrimonio eran inseparables, inició lentamente a sí mismo, sin prisa pero sin pausas,
una labor de aproximación más espiritual hacia su cliente predilecto. Xavier, el dueño de la cadena fílmica Porno, hacía periódicamente un recorrido de inspección por todas las salas de la red. Era preciso comprobar que no se produjera escape alguno en la impermeabilidad de su coraza obligadamente clandestina. En aquella oportunidad debía detenerse especialmente en la sala de la calle Parlamento, que era precisamente su preferida, ya que había sido la primera, el núcleo del cual partió todo su negocio posterior. Pues bien. Y ahí que el encargado de la sala Parlamento, un mecánico cualificado que trabajaba oficialmente en el turno de mañana de la SEAT, se jubilaba y quería hacerlo con todas las de la ley. Era un hombre realmente difícil de sustituir. Gracias a los buenos oficios del hijo de este empleado, había hallado el canal de entrada de películas eróticas en el país, pero algo más debía controlarse en la sala Parlamento. Los de la oficina le habían informado de la admisión de un nuevo socio, a pesar de que los informes de sus espías habituales habían sido favorables. Tras la lectura del expediente, él no se había quedado tranquilo. El individuo, que en la actualidad ejercía un cargo honorífico en una compañía de seguridad, había trabajado con anterioridad de guardia de seguridad en una empresa de transporte y conducción de valores, joyas y divisas. Cuanto más se aburría Cardito contemplando a su madre entregándose a los placeres carnales, mayor era el éxito que la tanguista obtenía entre sus compañeros de bachillerato. Es obvio que con el paso del tiempo, Tricia había adquirido unas formas más rotundas y redondeadas. Era tan morena que nadie habría dicho que su piel casi nunca vela el sol. A pesar de todo, Cardito se ganaba el dinero a cambio de casi nada, únicamente exigiendo al máximo silencio y discreción. Ya veis, si este tabique es poca cosa que yo solito, con lo pequeño que era, lo agujereé sin el menor trabajo. Pero él ya no miraba todo lo que sus compañeros aseguraban que su madre era capaz de superar día a día. Él ya se lo sabía de memoria y no miraba, porque además los otros, mientras lo hacían, se masturbaban. Tricia, que día a día se mostraba más interesada en sus asuntos, le sugirió la solución. ¿Por qué no empleaba a su hijo, a Cardito? El muchacho le había dicho que ya estaba harto del bachillerato, que no le iba a servir de nada, puesto que no pensaba seguir ninguna carrera, y por otra parte parecía lo bastantemente serio y responsable, quizá incluso demasiado para su edad. Además, ¿qué carajo? Así mi hijo empezara a enterarse de lo que es la vida. Xavier accedió, aunque imponiendo una condición. Desde aquel mismo día le llamaría Ricardo, por lo menos durante las horas de trabajo. ¿A dónde iba a ir con eso tan ridículo de Cardito? Resulta tan ridículo que no me extraña que siempre tenga la cara más larga que una barra de pan. Cuando era guardia de seguridad, el nuevo socio de la sala Parlamento fue atacado un día por la espalda por un vulgar y ruin delincuente común, quien tras dejarle sin sentido, le robó la arma y la bolsa de dinero. Menos mal que su compañero, desde la furgoneta blindada, le pegó 2 tiros que le abrieron justo en el esternón algo así como una flor exageradamente roja. A pesar de todo, su prestigio de hombre seguro y duro bajó muchos enteros, y el trauma que le produjo en el coco le afectó hasta el punto de perder la seguridad en sí mismo. ¿Y a dónde va un guardia de seguridad sin seguridad? Xavier, que era un hombre comunicativo, se hizo pasar por otro socio, y tras un poco de charla y algunas velaciones en la pantalla, logró que se le confiara plenamente. Cardito, convertido en Ricardo, era lo que ahora se llamaría un muchacho con problemas,
no terminaba de entender la vida y sentía como propias todas las disonancias del mundo que le rodeaba. Si alguien llegaba corriendo hasta la parada del autobús, justo en el momento en que se le cerraban las puertas en las narices, lo vivía como si se tratara de sí mismo. Si un niño que estaba llorando en un parque recibía un coscorrón del adulto que le había caído en suerte, era él mismo el que se sentía apaleado. Y ahora, para terminar de arreglado, le daban ese puñetero trabajo en una sala de cine de polla y coño a él, que se había pasado su corta vida conociendo el sexo a través de un agujero. Sí, de un agujero. No cabía la menor duda que estaba condenado. Y menos mal que su madre, por lo que parecía, observaba actualmente una vida estable, porque antes se había hartado de malvivir de pensión en pensión, en las que a menudo las peleas de los borrachos le despertaban y le obligaban a contemplar las carreras que las cucarachas disputaban en la pared junto a su cama. Y luego se adormilaba entre las cajas de los decorados y los vestidos de lentejuelas. Eso cuando no le acariciaban el pelo aquellas mujerucas de larguísimos muslotes y con plumeros por todas partes. Para él, la vida siempre sería un misterio. A veces las cosas, los asuntos que no tenían por qué presentar problema alguno de golpe y borrazo empiezan a hacerse la puñeta. Eso era precisamente lo que le pasaba a Xavier. Tricia se estaba poniendo pesada. Primero se limitó a hacerle preguntas sobre su vida privada, que él procuraba esquivar con silencios y mentiras. Luego le dio a entender, muy claramente, que era el hombre de su vida y que le quería con locura. Finalmente pasó a la fase de las coacciones e incluso de las amenazas más o menos veladas. Que si yo sé demasiado sobre tu vida, que si algún día se sabe lo que estás haciendo, sinceramente, no eran preocupaciones lo que le faltaban a Xavier. Entre su mujer, sus hijos y lo del negocio clandestino. A lo que faltaba, el hijo de la coactora, Ricardo, le había enviado un memorándum interno en el que informaba que el nuevo socio, el antiguo guardia de seguridad, llevaba escondido una automática de cañón corto en la sobaquera, debajo de la americana. ¡Ay, mi madre! A que resulta que este tipo de la secreta. Una noche, al término de la película de la tele, un par de antiguos compañeros de colegio de Ricardo fueron a hacerle una visita y a proponerle un negocio. Ojo, si no le parecía mal. Se trataba de abrir un verdadero agujero en la pared que daba a la habitación de su madre. Cuanto más grande, mejor. Y taparlo por aquel lado con uno de esos espejos que utiliza la bofia y que no son más que cristales a cuyo través se puede ver todo. Y por este lado con un cuadro de quita y pon. Entonces podrían traer a gente que pagaría lo que se le pidiera y más también. Bueno, antes tendría que acolchar las paredes y el techo con esas fibras de vidrio para que no llegara ningún ruido a la habitación de su madre. Quizá sería preciso hacer creer que Ricardo, se había comprado un equipo estéreo y que al mismo tiempo le habían regalado un espejo enorme de Tricia. Desde hacía muchos días, la ex reina del tango estaba pensando en hablar con su hijo. Sentía la necesidad de justificarse frente a él, ya que ahora también aportaba dinero a la casa, explicarle la clase de vida que llevaba. Por lo demás había algo que también le preocupaba. Cardito no tenía ninguna amiguita, y ni siquiera una conocida, bueno, por lo menos que ella supiera. Pero Tricia no hallaba ningún momento justo para abordar el tema. Xavier, sentado de nuevo junto al ex empleado de la West Fargo, mientras Ricardo rebobinaba una película sobre las pervenciones en un convento de monjas, exclamó: «No tienes buena cara». El otro asintió. Estaba condenado a muerte. Tenía un cáncer de estómago declarado. «Perdone mi atrevimiento, pero si le puedo ayudar en algo». El otro dijo que le gustaban los claveles rojos y que una corona de claveles no debía resultar demasiado cara.
Menos mal que se lo toma usted como filosofía, pero ¿le duele? No, lo que es dolerle no se podía decir que le doliera. Únicamente le daban unas punzadas tan intensas que a veces tenía que revolcarse por el suelo como un vulgar gusano. Cuando el espasmódico aguijón se adueñaba de sus entrañas, incluso perdía el control de sus actos, sintiéndose poseído por toda la violencia de que es capaz un ser humano, que no es poca. Los médicos le decían que se trataba de una reacción psicosomática, de rebelión contra quienes le sobrevivirían. ¡Carajo! El otro se inclinó hacia él para decirle que menos mal que estaban las drogas. Y fue entonces cuando Xavier le vio la negra perfectamente alojada en una cartuchera de cuero brillante. Se apagaron las luces. Empezaba la segunda película de la sesión. Amores galácticos. Por fin, tras mucho rogar, Ricardo dio su consentimiento para que instalaran el espejo. Eso sí, como pasara algo, él no quería asumir responsabilidad alguna. Aunque lo más difícil resultó convencer a Tricia para que saliera a dar una vuelta una tarde mientras montaban todo el aparato. Cardito le dijo que fuera buena, que quería darle una sorpresa, que no salía casi nunca de casa y que, menos al cine, la invitaba a donde ella quisiera. Ya lo tengo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos vamos a merendar? Tricia pensó, esta es la mía. De hoy no pasa para que hable con él. Ahora Xavier y el de la negra en el sobaco ya se tuteaban. Oye, y perdona si me meto donde no me llaman. Después de lo que te pasó, ¿te despidieron de la empresa de seguridad? No, pero me miraban de modo raro, no sé, a lo mejor eran manías mías, pero no podía soportarlo. Luego todo ha ido de mal en peor, se me ha declarado el cáncer, me siento inseguro. Aparte de drogarme, he tomado el vicio de comer continuamente. Será la enfermedad que me lo pide. Si no vivieras tan solo, digo. Y la soledad es el fruto de la experiencia que adquieres con los años. Mira, puestos a ser sincero, te voy a decir algo. Sí, tengo ganas de hembra, pero las putas me repugnan y la aventura de ir por ahí detrás de una moza hace que se tambaleen las débiles bases de mi seguridad psíquica. Estaba claro que el roce con la clase médica le había injertado su lenguaje. Xavier ya tenía en sus manos el arma homicida, que en este caso concreto era mujericida, una automática de cañón corto alojada en la cartuchera de cuero brillante. Disponía del homicida potencial e indirecto. Un hombre fracasado, inestable, drogadicto y condenado a muerte. Disponía de la víctima, una mujer de escasos recursos intelectuales, aunque estuviera más buena que el jamón, que además parecía dispuesta a atraparle en sus redes a cualquier precio. Disponía del escenario del crimen, la propia casa de la mujer en cuestión, pero le faltaba algo tan importante como el móvil. Oye, si me lo permites te diré que conozco a una mujer joven y guapa. Eso te lo puedo jurar. A la que jamás me atrevería a conceptuar como una puta. Y que además es dulce y comprensiva como la que más. Si quieres, le hablo de ti, y seguro que te recibe de 1000 amores, ya que gozo de toda su confianza. Te diré más. Se trata de la hembra con la que me quito las calenturas. Bueno, pues, si quieres se lo digo. Y quiso. ¿Verdad que cuando tengas tu propia productora yo seré tu primera actriz en exclusiva? Y Tricia le daba unos arañazos breves y superficiales en la espalda que le obligaban a estremecerse bajo una rara sensación.
¿Verdad que jamás se te ha pasado por la cabeza la idea de abandonarme o de olvidarme? Y le mordía la nuca de tal modo que sentía como si un acantilado de tibieza se abriese ante sus pies. En el interior del piso de la calle Parlamento, Cardito, el señor Ricardo, casi era el amo. Abría la mirilla, escuchaba la contraseña, cortaba, cenaba, abría, repartía, acomodaba, imponía silencio y manejaba grácilmente la poderosa espada de luz de la linterna de pilas secas. Pero a pesar de que visionaba un montón de películas distintas todos los meses, se aburría como él solo, puesto que todo lo que aparecía en la pantalla estaba harto de verlo en su propia casa. Y porque estaba tan harto del sexo que casi no se atrevía a decir que empezaba a no interesarle en absoluto. Había tenido suerte con este trabajo, que aparte del sueldo proporcionaba sus buenas propinas, las propinas del silencio, como él las llamaba. Tricia no había tenido el valor suficiente como para hablar con su hijo la tarde de la merienda. Le dio miedo de que le contestase. Sé de sobras que soy hijo de una puta. Y ahora Tricia tenía un nuevo cliente. Hay que decir que si lo tenía era porque su querido Xavier se lo había pedido como un favor personal, ya que desde que le trajeron a casa el cadáver ensangrentado de Ramón Nonato Chovanga no podía soportar la vista de un arma y desconfiaba de cualquiera que la llevase encima. Pero este nuevo cliente parecía buena persona, un poco nervioso quizá, hablaba más que actuaba. Necesitaba compañía y estaba enfermo. Una noche, en medio de una de sus confesiones, incluso estuvo a punto de echarse a llorar. Al principio pareció que exhibía una problemática personal de eyaculación precoz, pero más tarde apareció una insinuación de homosexualidad latente. Pero, mal que le pese a sus holganzas con Tricia, el temblor de las manos, que incluso hacía espasmódicos los movimientos de sus músculos más insignificantes, no acababa de suavizarse. Cuando Tricia la tanguista vio el señor Espejo, a poco ahoga a besos a su hijo del alma. Inmediatamente empezaron a frecuentar la pequeña habitación toda especie de búhos de las más variadas procedencias. Ricardo empezó a sufrir de insomnio y a dar cabezadas en el trabajo. Y sus socios rizaron el rizo, instalaron un micrófono para que hasta el sonido llegara a la habitación de los Boyer. Ya estamos. El detalle del micro ni siquiera se había insinuado. Malo como las cosas sigan así. Precisamente fue el día en que el abogado y consejero personal de Xavier informó a este de que había oído rumores de que alguien le estaba haciendo la competencia. Pero en vivo, sesiones reales a través de un falso espejo. Y ese mismo día Tricia se atrevió a llamarlo a la oficina. Ven enseguida que tengo enfrente de la cama un espejo que no veas. Mirándome yo sola me pongo caliente y quiero entrenarlo contigo. Ha sido un detalle de mi hijo para que luego digas que no me comprende. No tardes. Toma un taxi. Xavier tardó unas 2 horas. Ya tenía el móvil, pero quería comprobarlo personalmente. ¿Cuánto has tardado?, le dijo Tricia cuando compareció por fin. Mi cuerpo ya ha perdido todo el perfume. No te preocupes que hoy no tengo ganas de hacer el amor. Pues sí, es un espejo muy bonito. Ya me he dado cuenta de que venía de mal humor. ¿Tienes mucho trabajo? Sí, estoy haciendo un estudio de la competencia. No hablemos ahora de eso. Ven, acércate. ¿De veras te lo ha regalado tu hijo? Pero él no se acercó, y ya nunca jamás volvieron a hacer el amor. Los acontecimientos se precipitaron finalmente. A Xavier únicamente le faltaba asegurarse de que la mano nerviosa e inestable haría uso del arma, y que los músculos de los dedos sufrirían los espasmos en el momento oportuno. Tras la sesión cochón de aquella noche, cuando el antiguo agente de seguridad avanzaba por la calle Parlamento hacia la ronda, cerca de la esquina con la calle Borrell, una media docena
de golpos con cadenas y chalecos de cuero le cerraron el paso amenazadoramente. Le obligaron a arrodillarse y luego a desnudarse a toda prisa. Y uno de ellos, haciéndose el marica, le acarició las partes. Mientras volvía a vestirse haciendo pucheros, los golfos de pacotilla se reían a mandíbula batiente, viéndole abrocharse la cartuchera. Será de juguete. Las previsiones de Xavier se habían cumplido. No utilizó el arma. Por lo menos de momento. Y aquella noche el hombre de la pistola entró con una ferocidad inusual en la cama de la tanguista Tricia. En la habitación de al lado, comisionado como por el señor Xavier, entró Estanislao Rocamora, el contable de la red de cine erótico. Y Rocamora, que conocía a Ricardo Chovanga, de recaudarle todos los meses las cuotas de los socios de la sala, cuando le vio entrar con una bandeja de bebidas refrescantes, ¡qué calor! Se puso a gritar como un poseso con la voz agudísima que solía gastarse. ¡Hijo de puta! ¡Esto es una trampa! ¡Esto es una trampa, hijo de puta! Y mientras alborotaba, se dirigía a la puerta de la calle. Pese a la insonorización, el griterío fue tan ensordecedor que llegó hasta la habitación de Tricia. El ex agente no se lo pensó dos veces. Agarró la pistola y poniéndose a toda prisa los pantalones salió al pasillo. Por mi madre que nadie me vuelva a tomar el pelo hoy. Antes de tropezarse con Ricardo pudo ver de refilón la habitación de los Boyer. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Qué está haciendo usted aquí, señor Ricardo? ¿Qué trampa es esta? ¿Por qué me están espiando? ¿Qué quiere de mí? La mano derecha le temblaba y los dedos sudaban alrededor de la culata mientras que con la mano izquierda se apretaba con todas sus fuerzas el estómago. Pero la tanguista, cubierta a medias con una sábana, se había interpuesto entre los dos. No dispares, es mi hijo. Tal vez no tuviera la intención de hacerlo, pero cuando la mujer intentó arrebatarle el arma, ésta se disparó por sí sola. Tricia, abriéndose como un pájaro, dejó caer la sábana al suelo, a donde al poco iría a parar ella misma. Se trataba de la agonía, en ese instante en que la agonía empieza a dejar paso a la muerte. Tricia intentaba en vano taparse la herida con las manos, y antes de cerrar para siempre jamás los ojos, vio como todo era rojo, y como la mirada de su hijo no la ayudaba en absoluto a bien morir. Pocos meses después, una corona de claveles rojos entró en la cárcel Modelo de Barcelona. Un vulgar cáncer de esófago se había llevado por delante al antiguo guardia de seguridad, que un día, aciago, perdió la seguridad a manos de un vulgar delincuente común. Bueno, ¿qué acabo de leer? Acabo de leer Criminal Tango, de Ofelia Drax. Seguramente se estarán preguntando algunos, ¿quién es Ofelia Drax? En realidad se tendrían que preguntar, ¿quiénes eran Ofelia Drax? Fue un colectivo literario de Cataluña, de España, con un núcleo fijo de escritores y escritoras, y después otros esporádicos.
Los escritores fijos, entre ellos estaba Rendé, Garbo Fuster, Antonia Oliver, Joaquín Soler, Cabré, Villatoro, Aritzeta y Albanel. Y los esporádicos, algunos de ellos, Grau, Quim Monzó, Carmé Riera, Josep María Illa. Y bueno, esto fue en la década del 80. Profundizaron en una literatura de género, erótica, de misterio, considerando que la literatura catalana también tenía que disfrutar de este tipo de narrativa, igual que cualquier otra lengua del mundo. Hay un libro por ahí dando vueltas, yo lo tengo, ya le digo, 10 manzanitas tiene el manzano. No sé si sacaron otro cuento, la verdad que no sé. Y este cuento que les acabo de leer se encuentra en una recopilación de cuentos eróticos. Bueno, fue otra entrega de la narración de Obsceno, este apéndice de cosas que no sirven para nada. Y disculpen la voz, pero de a poco me estoy recuperando y ahora sí. Me fui.